Ustedes, en primer lugar, recuerdan, conocen perfectamente que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Por lo tanto, por la parte de arriba está cubierto por pleura y por la parte de debajo está cubierto por peritoneo. Fundamentalmente es muscular, pero como ustedes aprecian acá en la figura, hay una parte tendinosa. Por el otro lado, el diafragma tiene una forma de cúpula, ¿no? No es planito, ¿no? Sino es una forma de cúpula. Y aquí es importante que recuerden lo siguiente. Por la parte en la parte anterior, ¿no es cierto?, se comienza a insertar en lo que viene a ser justo el momento en que la séptima costilla, o más que la séptima costilla, el cartílago de la séptima costilla, se une al esternón, ¿no es cierto? En el otro lado sucede lo mismo. Entonces, a partir de ahí se va insertando el diafragma y va acompañando, va bajando, o sea, no es en línea recta, por eso les decía, no es una línea horizontal, sino va acompañando a la zona en que se va insertando las costillas. Y ustedes recuerdan que hasta la séptima costilla se le dice costilla verdadera y las otras tres, o sea, 8, 9 y 10, se le dice costillas falsas porque no se articulan directamente con el esternón, sino lo hacen uniéndose uno a otro, como también ahí aprecian en la figura, y forman lo que se llama el cartílago conjunto. Pero esto va bajando, uno claramente se da cuenta, si uno mismo se palpa, va descendiendo hacia abajo y hacia la línea media, o perdón, hacia la línea axilar, hacia abajo y hacia la línea axilar, ¿no es cierto? Y finalmente llega más o menos a la altura de lo que es el 11 espacio intercostal, la 11 costilla, y ahí más bien hacia atrás una horizontal. Si nosotros lo vemos por la espalda, prácticamente vemos una horizontal que corresponde a la 11 costilla, ahí en la zona en que se va insertando el músculo diafragma. Hacia la línea axilar va ascendiendo un poquito, yendo hacia el centro, va ascendiendo un poquito, siguiendo el cartílago conjunto, para finalmente llegar pues a la altura de lo que es el esternón, en la zona que articula con la séptima costilla. Entonces, con un poquito de buena imaginación y acordándose de lo que ustedes vieron en el diafragma, verán pues que la disposición del diafragma es un poquito sui generis, y aparte de ello, cuando está laxo el músculo, está un poquito sobrelevado por la presión alta que tiene el abdomen, y en el tórax, que es presión negativa. Entonces, obviamente, es una razón fundamental para que también se ascienda el diafragma en lo que permite su grado de relajación. Y por el otro lado va descendiendo hacia la línea axilar y luego hacia atrás desciende pues hasta 11 espacios intercostales. Pues aclarado esto, podemos, ayudándonos con la imagen, recordar que el diafragma tiene fundamentalmente tres orificios. Estos tres orificios, yendo de atrás hacia adelante, vemos que tiene el lugar, el orificio por donde pasa la arteria aorta. Un poco más hacia adelante, a la altura de la línea media, el hiato esofágico, porque por allí desciende el esófago. Y un poquito más hacia arriba, esto es un paciente obviamente en posición de decúbito dorsal, un poquito más hacia arriba y hacia la derecha un orificio que permite el paso de la cava inferior. Cava inferior. Entonces, básicamente tenemos tres orificios. En estos tres orificios que hemos mencionado, un órgano importante en un lugar es la aorta, el otro es el esófago y el otro es la cava. Adicionalmente va acompañado por otros elementos importantes.
En lo que es la aorta, a ese nivel, está acompañado por el conducto torácico. Y rápidamente les hacemos un recuerdo en que el conducto torácico es, pues, digamos, el canal de desagüe de lo que viene a ser un lago que está localizado en la parte abdominal. Lago o cisterna, que recuerden a ustedes es la cisterna de Beckett. Recibe prácticamente la linfa de la mitad inferior del cuerpo. Hacia ahí confluyen y ahí desagua. Y luego de esta cisterna desagua a través del conducto torácico. Este conducto torácico, que está un poco hacia la derecha del paciente, de la línea media hacia la derecha, comienza a ascender, pasa por este hueco que acompañando a la aorta, sigue ascendiendo por el lado derecho hasta la altura de la vértebra 5, T5, en la cual cambia de lugar, se va hacia el lado izquierdo de la línea media de las personas, y luego sigue ascendiendo para en la parte superior hacer como un callado, o sea, como un bastoncito, y va a desembocar en la unión de la subclavia y la yugular izquierda. Entonces, que les quede claro eso. Empieza en el lado derecho en la cisterna de Beckett, sube, se decusa a nivel de T5 o D5 y desemboca en el ángulo yugulo subclavio venoso, obviamente, venoso, del lado izquierdo. Muy bien. Siguiente, en lo que es el otro orificio que hablamos, que es el yacto esofágico, porque por ahí desciende el esófago. Ustedes recordarán que acompañando el esófago desciende dos nervios importantes, que son los vagos. Los vagos. ¿Ya? El vago derecho y el vago izquierdo, que finalmente van a inervar, pues, todas las vísceras abdominales, fundamentalmente el estómago. Acá hay una pequeña particularidad para recordar. El vago derecho no es estrictamente derecho, sino que ya ha cambiado de posición y se vuelve, y cambia de posición y se vuelve posterior. Y el izquierdo se vuelve anterior. Por eso, como mnemotecnia, yo les recomiendo es consonante con consonante, vocal con vocal. Esto es, izquierda, que es una vocal, con anterior. Izquierda con anterior. Y derecha con posterior, ¿no es cierto? Entonces, en buena cuenta, entonces, el vago baja al lado derecho de la línea media y en el otro lado, al lado izquierdo de la línea media, pero llegando en esta parte, para pasar hacia el abdomen, se vuelve anterior el izquierdo y posterior el derecho. Correcto. Esa es otra estructura importante, ¿no? Y en lo que es la vena cava, prácticamente ahí no hay mayor problema, pero va acompañada por la vena ácigos en el lado derecho, que va a desembocar. La vena ácigos recibe confluentes de todas las costillas y va a desembocar en la cava superior, en la cava superior, por el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo se juntan todas estas venas y son un poquito de menor grosor y se la llama la hemiácigos izquierda. Hemiácigos izquierda. Bueno, entonces, como verán rápidamente, repasamos la anatomía. ¿Por quién es inervado? O sea, la inervación, lo que es la parte neurológica. Por el nervio frénico, por eso el nombre de diafragma o frénico. ¿Ya? Diafragma o frénico. ¿Ya? Y es inervado por el nervio frénico, que ustedes lo ven ahí en amarillito en la figura, el cual tiene ramas fundamentalmente de C4, que es la parte fundamental, y también tiene ramitas de C3 y de C5. ¿Ya? Pero fundamentalmente el nervio frénico es el C4.
¿Quién irriga al diafragma? Como ustedes ven, son ramúsculas que van de la aorta, directamente de la aorta. Y en la parte periférica es inervada por ramitas que dan de los intercostales que a ese nivel se van confluyendo. Es decir, en la parte un poquito más alta, en la parte anterior de la séptima, luego del octavo, noveno, décimo, intercostal, arteria intercostal. Entonces recibe de todos estos niveles, ¿no es cierto? Y el desagüe se hace fundamentalmente un colector que va a desaguar en la cava inferior. En la cava inferior. Entonces, esto rápidamente nos pone en autos y finalmente en lo que es la irrigación, en la parte anterior viene también a concluir prácticamente, a terminar a este nivel, la arteria intercostal, también llamada mamaria, mamaria interna. ¿No? Entonces, estas mamarias, derecha, izquierda, terminan pues a este nivel irrigando el diafragma. Entonces ya hemos repasado rápidamente la constitución, la disposición del diafragma, su irrigación, su inervación, en fin. Las relaciones más o menos las podemos ver. Digamos, si ven acá una vista derecha, en primer lugar, vean ustedes y destaquen que el diafragma tiene forma de cúpula, no es recto, no es horizontal, es una cúpula. Obviamente, si en la parte anterior está alto, si en la parte posterior está abajo, hacia la línea media está más o menos en una recta que va pues, del séptimo a la 11 intercostal, así, ¿no? Y en la parte del costado axilar está pues a nivel de prácticamente de octavo, del onceavo espacio intercostal. ¿Y qué estructuras ven ustedes? Acá ustedes pueden ver el corazón por un lado, ven pegado en la parte central de la cava superior y la cava inferior que está bajando el nervio frénico con su venita acompañando. Ahí ven ustedes el ilio pulmonar y ven la ácidos. La ácidos, como digo, va recibiendo afluentes tanto del diafragma como de cada uno de los intercostales para ir a desembocar en forma de un pequeño callado en la cava superior. Y por el otro lado, en el lado izquierdo, ¿qué vemos? La misma disposición del diafragma. Vemos el corazón cubierto por el pericardio, obviamente. Vemos el nervio frénico, ¿no? Vemos el nervio frénico que desciende en la parte media pegado ahí. Vemos el hilio pulmonar. Hacia este lado, la aorta. La aorta, el callado de la aorta y la aorta, lo que más se ve es la aorta descendente. Y en la parte venosa que también hace como un pequeño callado, pues la hemiácidos. Entonces, de esta manera ustedes están viendo acá rápidamente las relaciones que tiene el diafragma con las estructuras de la cavidad torácica. Vista por arriba, hacia la parte donde está el título, está pues la columna, y hacia la parte anterior o inferior, en este caso de la figura, tenemos ahí el esternón. El diafragma, que en su parte central es más o menos tendinoso y el resto que son musculares. Y ahí tienen ustedes la cubierta. En la parte torácica está cubierta por la pleura. Y vemos por un lado la cava, el esófago y hacia atrás la aorta. Muy bien, estas son las relaciones fácilmente entendibles. El nervio frénico del cual hemos hablado ya, que inerva todo el diafragma y es el que le va a dar pues la inervación para el funcionamiento del músculo diafragmático. Ustedes saben que cuando se contrae el músculo hace más o menos entre el 60 y 70% del trabajo de los músculos respiratorios.
60 a 70% del trabajo de los músculos respiratorios. El diafragma, su función es fundamentalmente respiratoria. ¿Por qué? Cuando se contrae, hace una acción de empujar las vísceras abdominales hacia abajo y crea mayor presión negativa en la cavidad torácica. Esta mayor presión negativa en la cavidad torácica se transmite al pulmón, hace que se expandan los alvéolos y si está en conexión a través de la tráquea con el exterior, ingresa aire. Cuando se relaja el diafragma, entonces es a través de él que se produce la expiración. Muy bien. Ahora, después de haber hecho esta pequeña introducción, tenemos que destacar aquí algo de la embriología, porque entendiendo la embriología nosotros vamos a poder entender muy bien los defectos que suceden y que son la patología fundamental del diafragma. Hay patología adquirida, pero fundamentalmente es congénita. Entonces, ¿qué sucede haciendo un resumen de la parte embriológica? Los autores divergen un poquito, no hay alguien o que todos que se han puesto de acuerdo, y hablan pues algunos que va de la quinta a la octava semana de vida embrionaria que se desarrolla los diafragmas. Nosotros, para no dejar fuera ninguno, hemos puesto pues este rango de quinta a octava semana de vida embrionaria. ¿Cómo se forma el diafragma? A través de 3 brotes fundamentalmente, o 4 si lo quieren llamar más adecuadamente. Un brote que viene de la parte de atrás, de la parte dorsal. Por lo tanto, se llama mesenterio dorsal. Un brote a cada lado en la parte anterior. O sea, ahí ya son 2 brotes, ¿no es cierto? Uno en la parte izquierda, otro en la parte derecha, que se desarrolla, va a unirse con esta parte que dejó de hacer el mesenterio dorsal. Trata de unirse entonces la parte anterior con la parte dorsal, tanto en la derecha como con la izquierda. Ese es el septum transversum. Y finalmente queda pues un pequeño orificio central que es cubierto por los repliegues pleuroperitoneales. Recuerden ustedes que debajo está el peritoneo, arriba está la pleura. Por eso, esta unión, estos repliegues son los repliegues pleuroperitoneales. Y cubren finalmente esta parte central y de esta manera ya vamos a tener que coalesciendo todas las partes se formó el diafragma. Una vez que se ha formado, ya todo va casi de la mano, porque no hay que pasen años ni cosas por el estilo, sino en poco tiempo se va a producir la muscularización del diafragma, la aparición del músculo en su del músculo en la parte central con los repliegues pleuroperitoneales y el músculo en sí más bien se va a muscularizar toda esta parte, empezando por el lado izquierdo, por el lado derecho, para finalmente acabar el lado izquierdo. Entonces, primero se forman, se une el mesenterio dorsal viniendo de atrás, el septum transverso viene adelante, la parte central del diafragma es cubierta por los repliegues peritoneales y se musculariza finalmente. De esta manera se forma el diafragma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes ven, aprecian aquí, si es que no coalesce bien el septum transverso, el lado derecho con el izquierdo, queda una falla. A eso se le llama foramen de Morgagni.
foramen de Larrey o Morgagni. ¿Por qué dos nombres? Porque son distintos anatomistas. Uno es un europeo, otro es un americano. Finalmente los dos describieron lo mismo en distintos lugares. En conclusión, se le llama de uno u otro nombre. Si ustedes leen un libro europeo, tiene un nombre. Si ustedes leen un libro norteamericano, tiene el otro nombre. Entonces, no se confunden en ese sentido. Entonces, la falla es cuando no coalesce los septum transverso y derecho con izquierdo. Ahora, si el mesenterio dorsal que ha avanzado de atrás hacia adelante y el septum transverso de adelante hacia atrás, y en el hueco que quedaba, que debió ser cubierto por los repliegues pleuroperitoneales, no se llegan a formar, queda un hueco, que es el foramen o la hernia de Bodalé. Hernia de Bodalé. Y finalmente, en lo que viene a ser el hiato esofágico por donde pasaba el esófago, está conformada fundamentalmente por músculo bien potente, como vamos a ver luego, y puede, con la fuerza, con el pasar de los años, esto prácticamente es adquirido, prácticamente digo, pero también se puede presentar en bebés. Y se forma lo que es el hiatus esofágico, que se ha dilatado mucho este orificio por donde pasa el esófago, y obviamente al tener mayor presión a nivel abdominal trata de meterse en las vísceras a este nivel para ingresar hacia el tórax que tiene presión negativa. Entonces, ya queda claro, estas deficiencias dan lugar a este tipo de hernias. Acá es una repetición de lo mismo. Tenemos acá en blanco el orificio de Morgagni en la parte de adelante, en la parte casi central donde está el esófago, deficiencias de ese nivel, son hernias del hiato de Morgagni, de esófago, perdón, y en la parte lateral y central el orificio de Bodalé. En cuanto al hiatus esofágico, un par de palabras obviamente en resumen, dándoles el concepto general. Como dijimos, es fundamentalmente muscular. Y ustedes, si logran apreciar un poquito acá en esta parte, se van a dar cuenta que este músculo da una vuelta y se completa con la otra parte que viene del lado izquierdo y dejan ese orificio, pero todo es músculo. Ahora, las fibras musculares, si ustedes las siguen de abajo, de la zona lumbar donde se han insertado, son fibras largas y van a tratar de unirse con las fibras que vienen por el otro lado del lado izquierdo y forman el hiato. Tienen además una particularidad. El lado izquierdo es la mayor parte, el lado derecho la menor cantidad de fibras musculares. Entonces, por eso se dice la derecha prácticamente solo acompaña. Adicionalmente, las fibras musculares que ustedes que pueden nacer aquí a la vista de nosotros, en lo que se refiere en la parte ventral, van ascendiendo, pero se meten hacia la línea media y finalmente se van hacia la parte superior del diafragma. En otras palabras, una fibra que nace en la parte anterior mirándonos a nosotros, se mete hacia la línea media y termina mirando hacia el tórax. A eso le dicen, es una acción de circunvolución, una circunvoluta. ¿Ya? Y esto, a predominio del pilar izquierdo, forma el hiato esofágico. Ya está. Bien, con todas estas formaciones, nosotros, ¿qué tenemos? Que se van a dar algunas formaciones de la hernia diafragmática que fundamentalmente pueden ser traumáticas, porque se abre, ¿no es cierto? Y lo verdadero es lo congénito. O sea, son las no traumáticas y congénitas. Dentro de ellas ya dijimos el hiatus esofágico, la hernia de Bodalé y la hernia de Larrey o Morgan. Y obviamente, entre las personas obesas, gruesas, generalmente se va distendiendo el orificio del esófago
y van a concluir con hernias del hiato esofágico. Eso es adquirido, ¿cierto? Entonces queda claro. Lo traumático, obviamente un accidente, puede ser de tránsito, arma blanca, lo que fuera. Las no traumáticas, que generalmente están dadas por las congénitas, pero también hay alguna pequeña porción de adquiridas que sobre todo se presentan con la edad. Muy bien. Dijimos el hiato esofágico que fundamentalmente el pilar derecho es lo más importante y el izquierdo prácticamente solo lo acompaña. Y aquí tenemos ya la patología como tal. Si hay un hueco a nivel de donde pasa el esófago, y ustedes saben que el esófago se mantiene en la posición abdominal. Y a ese nivel está el cardias. El cardias nos divide la parte esofágica con la parte del estómago. ¿Por qué es importante como referencia el cardias? Porque para esta patología nos va a definir el tipo de enfermedad, pero fundamentalmente es porque a ese nivel se produce una transición del tipo de células. Las células del pavimento o de la mucosa esofágica están acostumbradas a recibir un pH prácticamente neutro, pero si es que hay escape del ácido clorhídrico que tiene el estómago, entonces va a lesionar seriamente el esófago. La otra parte es que la posición del cardio nos va a definir el tipo de hernia del hiato esofágico. Eso lo veremos en lo que sigue. Adicionalmente, ¿cómo es que el cardio se mantiene en esta posición? Se dice que es una cosa casi que no ha tenido una explicación muy clara y definida, que es fundamentalmente por una acción funcional, y otros le argumentan que es por una acción anatómica. Pero esta acción anatómica como que queda un poquito en duda por el hecho de que es el ligamento freno-esofágico que ustedes ven aquí, hacia el lado derecho, el ligamento freno-esofágico, que está constituido obviamente por la pleura en la parte superior y por abajo está lo que se refiere al peritoneo y una serie de estructuras laxas, pues, que son pequeños ligamentos fibrosos y pequeños nerviecitos, lo mismo que vasos. Eso van a formar el ligamento freno-esofágico, que a todas luces es bastante débil, por eso se discute si realmente tiene una acción tal que permite que el esófago se mantenga siempre en la posición adecuada. Bueno, ese es el ligamento esofágico o membrana esofágica que nos va a dar, va a ser importante también para determinar el tipo de hernia. Los tipos de hernias son, como dijimos, en el hiato son fundamentalmente adquiridas con la edad, por eso va de 40 a 70 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué en mujeres? Porque las mujeres, pues, la gran mayoría, ¿no es cierto?, se embaraza. Entonces aumenta la presión abdominal tremendamente, ¿no? Entonces ahí trata pues del contenido abdominal que está muy tenso de buscar por dónde escapar y al encontrar este pequeño orificio trata de empujar y lo distiende y puede terminar haciendo pues una hernia del hiato esofágico. Muy bien, para tipificar las hernias del hiato, ¿qué nos interesa? Dijimos que el cardio está en posición abdominal y el fondo gástrico, a ver aquí en dónde está. Bueno, usaremos esta imagen. Esta es una imagen en que en fondo gástrico, ustedes saben, está hacia arriba. En este caso se ha perdido el ángulo esófago gástrico, porque normalmente el esófago está metido un poquito más abajo, ¿verdad? Y por el otro lado, el fondo gástrico se va hacia arriba y ahí se forma un ángulo que toma el nombre de ángulo de His. En segundo lugar, si se debilita el pilar derecho del diafragma, queda un hueco que fácilmente puede ser vencido. Y a lo que se refiere al esfínter esofágico funcional es lo que estuvimos hablando
de esos pequeños ligamentos frenoesofágicos, si realmente cumple o no cumple una función real para sostener el esófago en posición abdominal. Son los tres elementos que intervienen en la génesis de las hernias del hiato. Aquí hemos puesto en la parte inferior solamente como una llamada de atención la famosa tríada de Sein. ¿Alguna vez por ahí han escuchado hablar en semiología, en qué sé yo, de la tríada de Sein? Esta tríada la describió este anatomista, pero finalmente se vio que no hay correlación de uno con el otro, simple y llanamente fue hallazgos casuales de los tantos cadáveres que disecó este autor. Y llamó la atención la existencia de estos tres elementos juntos, que fueron pocos, raros, y que viendo ahora, inclusive con la biología molecular, se ve que no hay ninguna unión genética ni de otro tipo. Pero lo ponemos a recuerdo ahí que la tríada de Sein de la que se habló es la hernia hiatal, la litiasis biliar y la enfermedad diverticular del colon. Ahora, las hernias del hiato se van a clasificar en dos, por deslizamiento y parahiatal o paraesofágico, que es lo mismo, parahiatal o paraesofágico. Y obviamente a veces hay algunas que no se pueden clasificar si es parahiatal, si es por deslizamiento, en fin, entonces se le da el nombre de hernia mixta, porque tiene un poco de ambas y no define la situación. ¿Qué tenemos acá? La hernia por deslizamiento. Como el nombre le dice, quiere decir que la unión esófago-gástrica se deslizó hacia el tórax. Se deslizó. ¿Por qué? Porque el hueco se amplió, pues. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el cardias está en posición torácica y que hay un orificio grande acá. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí, en el estómago que está preparado para recibir ácido clorhídrico, fácilmente escapa ácido clorhídrico hacia, o asciende, digamos, hacia el esófago y lo irrita el esófago, que no está acostumbrado a recibir cargas ácidas. Entonces da una esofagitis. Y esta esofagitis puede hacer que sangre. Este sangrado puede ser pequeño, o puede ser microscópico, o puede ser macroscópico. Entonces, como verán, este viene a ser una complicación. La esofagitis, luego el sangrado. Y cuando cura el sangrado, va a curar con estenosis. Entonces, finalmente podemos tener pues, que alguien que presenta estenosis del esófago distal o abdominal prácticamente, y esta es la razón o la explicación. Entonces, de lo que usted tiene que tener en cuenta que se ha ascendido. Por lo tanto, acá el ángulo de His se perdió. El cardias está en posición torácica y el ácido clorhídrico invade y toma el esófago y causa esofagitis. Entonces, esto es lo que tienen que recordar a grandes rasgos de esta patología. En el paraesofágico, ¿qué sucede? El cardias y la unión esófago-gástrica está en posición normal. Pero como se amplió el hueco del esófago, una porción del estómago, una porción de intestino, en fin, asciende para ocupar pues este espacio, porque la presión abdominal es mayor. Entonces, por eso se le dice hernia paraesofágica. Para significa al lado de. Se asciende al lado del esófago. Puede ser, pues, efectivamente, puede ser el estómago, puede ser el colon, puede ser alguna otra estructura, ¿no? Abdominal que asciende a través de este orificio. Esa es una hernia paraesofágica. Ahora, ¿qué sucede? Si el cardio está en posición adecuada, entonces no hay invasión del ácido clorhídrico hacia el esófago. Por lo tanto, ahí no hay evidencias de esofagitis ni de sangrado, y menos acción cicatricial. Lo que sí más bien es que este contenido que está en la parte torácica va a incomodar dando sensación de llenura, que uno está ya satisfecho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se distiende y los órganos propioceptores que a este nivel indican como que ya uno comió lo suficiente. Esas son las diferencias entre la hernia paraesofágica y la hernia por deslizamiento.
¿Cómo hacer el diagnóstico? En primer lugar, por clínica se sospecha. En segundo lugar, podemos tener algunos hallazgos en la radiografía simple. Pero la mejor manera de poner en evidencia es darle sustancia de contraste. Se le da sustancia de contraste. Luego, el paciente que está en decúbito dorsal se le pone en posición de Trendelenburg. Posición de Trendelenburg. ¿Cómo es así? Los pies van en alto, ¿no es cierto? Y la cabeza va más abajo. Entonces, con ello, la presión abdominal presiona con mayor insistencia a nivel del hiato y obviamente va a poner con mayor énfasis o de manifiesto la hernia hiatal. Entonces, para mejor graficarlo, se le da sustancia de contraste, obviamente el paciente parado. Y luego se le pone posición de Trendelenburg y ahí generalmente se logra hacer el diagnóstico de hernia, sea por deslizamiento o sea por paresofágico. Una forma indirecta es cuando se hace la endoscopía. Al hacer endoscopía puede ver que el cardias está muy alto o puede ver que hay una porción del estómago que ha ascendido a este nivel. ¿Cuáles son las complicaciones que da? Las complicaciones que da esta patología, en primer lugar dijimos que se irrita el esófago, esofagitis. Si se irrita, da dolor, obviamente, pues, ¿no? Y puede llevar al sangrado microscópico o al sangrado macroscópico. Si es microscópico, vamos a tener una anemia que hay que tener que corregir. Y si es macroscópico, vamos a tener una hemorragia, pues. Ahora, cuando cicatriza, se estenosa y da una estenosis del esófago. Así de sencillo es esto. Acá tenemos un ejemplo tomográfico de una hernia hiatal. Vean, delante está el corazón, detrás del corazón, tremendo elemento con nivel hidroaéreo también, que seguramente está comiendo y ahí está durmiendo, para darle alguna sugerencia, que fundamentalmente nosotros, ¿qué le decimos? Que lo que tiene que hacer es cuidarse y de acuerdo a la magnitud va a terminar haciéndose cirugía, como lo veremos aquí. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía la ideó este autor, Nissen, y le llamó fundoplicatura. ¿Por qué? Ingresó por vía abdominal, sea por deslizamiento o sea paresofágica, trajo hacia sí, hacia la cavidad abdominal, lo que había ascendido hacia el tórax. Punto primero. Segundo punto, como el hueco, el hiato estaba muy dilatado, le puso puntos uniendo los pilares y de esta manera disminuyó el orificio lo suficiente como para que no estrangule el esófago, pero también a su vez que no se produzca la subida pues nuevamente del contenido abdominal. Entonces, ¿y por qué se le llama fundoplicatura? Plicar el fondo. Acá lo vamos a ver mejor con este pequeño gráfico. Aquí, vean ustedes, en la primera opción está arriba, esta es una hernia por deslizamiento, se jala hacia la cavidad abdominal, como lo muestra acá la figura, en posición adecuada ya. ¿Qué hacemos? Esta parte del fondo gástrico la envuelve al esófago por uno y otro lado, se le da unos puntos e igualmente se le da puntos hacia el esófago y forma pues como un rodete ahí. Entonces, al querer ascender a través del orificio del hiato esofágico, ya no lo va a poder hacer. Por eso, este es el fondo gástrico que se le ha aplicado. De ahí el nombre entonces, fundoplicatura de Nissen. Entonces, esta es la técnica fundamental. Ahora que se hace la laparoscopía, ya no tiene que invadirse tanto el paciente, el principio laparoscópico es exactamente igual. Se retrae el estómago, el contenido abdominal hacia la cavidad abdominal,
se disminuye el orificio del yate esofágico y finalmente se le hace una aplicatura del fondo gástrico, o sea, la fundoplicatura de Nissen, pero por vía laparoscópica, ¿no? Entonces ahí tienen, el tratamiento quirúrgico es fundoplicatura de Nissen, puede ser también por laparoscopía. Acá obviamente esto fue descrito haciendo una apertura del abdomen. Lo que es la laparoscopía ya tienen en buena cuenta porque es una repetición de todo el trayecto, todo lo mismo pasa prácticamente, pero hecho por vía laparoscópica. Existen algunas otras técnicas, sí, pero no son tan importantes, o no son tan socorridas o tan usadas, de tal manera que acá lo que interesa es que ustedes tengan una idea. La otra de las formas es la hernia de Bodale. Esta es una hernia en la que ya adelantamos que es por déficit del repliegue pleuroperitoneal. Entonces, el mesenterio dorsal no se juntó con el septum transverso que es anterior y queda un orificio. Este orificio, como ustedes entenderán, no tiene ni epitelio ni tiene, no hay, perdón, me estaba confundiendo aquí. La hernia de Baudelaire es que no hay coalescencia en ese nivel y se va a quedar un orificio. ¿Con qué frecuencia? La frecuencia no es tan rara, 1 en 2000 o 1 en 5000. 1 en 2000 o 1 en 5000. Nacimientos, ¿no? Nacimientos vivos. Muchos de ellos, si el orificio es grande y hubo una invasión del contenido abdominal, todo ello va a hacer que se desarrolle mal y entonces van a nacer muertos estas criaturas. Porque adicionalmente están asociadas con otras anomalías, ¿no? Y otros no desarrollan el pulmón, entonces fácilmente mueren estos pacientes. Otros pueden tolerar con la ayuda de, una vez que nacen, entonces recién asciende el contenido abdominal a través de este hueco y ha permitido que se desarrolle el pulmoncito, entonces es más fácil que sobreviva. Esto fundamentalmente es por un defecto genético. Entonces, esto es congénito y por acción fundamentalmente genética. ¿Dónde se localiza? Como dijimos, esta unión se produce en la parte posterolateral y por lo tanto, al no confluir, tenemos la hernia de Baudelaire. Fundamentalmente es en el lado izquierdo, más que en la derecha, 80 contra 20. Obviamente se le encuentra, no es que se desarrolle, se le encuentra, obviamente en recién nacidos y en niños, más que en adultos. Entonces, encontrar en adultos una hernia de Baudelaire debe ser porque es pequeña y porque pasó desapercibida. Por norma son congénitas, sea que se encuentren en el adulto, son congénitas. Y ahora una particularidad que deben de tomar nota. Si ustedes recuerdan, junto al diafragma en el lado izquierdo, ¿quién está junto ahí? Tenemos el vaso, tenemos el estómago, ¿no es cierto? Y por ahí el epíflo, que siempre es metiche, se mete. Más hacia abajo está el colon y está pues el intestino delgado. Entonces, si hay un orificio, ¿cuál debiera de ascender con facilidad? Supuestamente el vaso, supuestamente el estómago, pero no sucede así. Esto es más bien raro. Los que ascienden y se meten allí es el colon y el intestino delgado. Por eso se remarca esta situación. Si el orificio es grande y se subió en la vida intrauterina y está ocupada por el intestino, todo ello, se va a ocasionar dos cosas. Comprime el pulmón y no lo deja desarrollar. Desvía el mediastino hacia el otro lado. Y la cavidad abdominal no se desarrolla, está vacua. La cavidad abdominal está vacua. Entonces, cuando nace la criatura, ¿qué tiene? Tiene pues un pulmón izquierdo muy pequeñito, mediastino desviado hacia la derecha, y cavidad abdominal que puede tener sus estructuras adecuadas, pero que están en el tórax,
y por eso no desarrolló la barriguita, pues que se queda pequeñita. Esto hace difícil el tratamiento. Para sospecharlo, lo que es la clínica, viene a ser sencillo. Cuando se nace la criatura, se le examina y se le encuentra ruidos aéreos en el tórax. ¿Y qué encuentran ustedes? Que el abdomen está excavado, pues no tiene contenido, está excavado. Y adicionalmente a eso, al estar ocupándose de toda la cavidad torácica, rápidamente esta criatura tiene apremio por respirar, dificultad respiratoria, cianosis, en fin, ¿no? Mucho. Por el otro lado, así como el abdomen está excavado, el tórax que está ocupado por contenido abdominal se ha tenido que hinchar. Por lo tanto, eso se llama tórax asimétrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo y observando una criatura de esta se sospecha, luego ya se pasa a hacer los estudios fundamentalmente varitados con bario para determinar bien cuáles son los elementos que están comprometidos y finalmente se va a hecho el diagnóstico, puede ser con eco, puede ser con sustancia varitada, todo. Como ustedes ven aquí, contenido abdominal en el tórax izquierdo, el corazón desviado hacia la derecha y prácticamente tiene muy poco pulmón derecho con el cual está sobreviviendo. Hecho el diagnóstico, hay que plantear pues el tratamiento, ¿no? Acá tienen ustedes unos ejemplos de hernia de Baudelaire, en la cual estaba todo el contenido abdominal y en la otra imagen ya vemos que se cerró el orificio, todo el contenido abdominal fue devuelto hacia el abdomen y vean ustedes cómo ya los pulmones se insuflan, todo queda corregido, todo queda normal. En algunos casos esto es difícil de lograr dependiendo de la gravedad. Entonces, el tratamiento fundamentalmente va a depender de la gravedad del caso. Va a depender de la gravedad del caso. Va a necesitar estar intubado, descomprimir el intestino y darle hidratación, todo lo demás, y finalmente hacer que se acostumbre a que el contenido abdominal esté en la parte del abdomen para que crezca el abdomen y finalmente se va a cerrar esa brecha. En algunos casos muy graves y en el lugar en que lo haya, se usa esta membrana de circulación extracorpórea. Como no puede respirar, entonces se deriva hacia esta máquina en la cual lo oxigena para que sobreviva esta criatura hasta que se desarrolle pues el abdomen y pueda restituirse el contenido que está en el tórax, restituirse en la cavidad abdominal. Cuando el orificio es pequeño, lo que se hace es pues una operación, sea por vía torácica o sea por vía abdominal, en la cual se restituye el contenido abdominal hacia el abdomen, obviamente para la redundancia, y ese orificio se le cierra con un parche. Y se restituye así la... Esto felizmente es un buen número. Todos los que padecen así de estos problemas que no son tan severos, los niños rápidamente sobreviven y se recuperan. En la hernia subcosto external de Morgagni, que es por déficit de coalescencia del septum transverso, está en la parte anterior, ¿no es cierto? Es congénita también y habitualmente tienen saco. ¿Por qué? Se respeta la presencia del peritoneo y de la pleura. La pleura y el peritoneo. Por lo tanto, si hay un orificio, entra contenido, pero está cubierto por el peritoneo. Las molestias son de tipo anterior, más de tipo torácico. El diagnóstico se hace con ayuda de radiografía simple, con tomografía ahora. Podemos recurrir a la sustancia varitada. Y el uso de neumoperitoneo. Si nosotros queremos determinar bien, puedo aplicarle aire a la cavidad abdominal y me va a demarcar bien. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tienen saco. En cambio, en la hernia de Baudelaire, valga la figura para aclararles, en la hernia de Baudelaire habitualmente no tienen saco, por lo tanto ahí está contraindicado hacer neumoperitoneo. Bueno, el tratamiento en este caso es fundamentalmente quirúrgico.
Sea por vía abdominal, sea por vía torácica, lo importante es que sea quirúrgico el tratamiento. Se cierra la brecha, si es pequeña, con puntos, o si es amplia, hay que poner un parche. De esta manera se soluciona la hernia subcosto-esternal de Morgan. Acá tienen un pequeño ejemplo, vean hacia la parte anterior, que está metido ahí, intestino delgado, es en la parte anterior, pegado al esternón. Aquí algunos detalles. La eventración diafragmática. ¿Qué es la eventración diafragmática? Es la elevación del diafragma, pero sin que esté lesionado. Es fundamentalmente porque hay debilidad del músculo. Entonces, al no tener poco músculo, está como una telita que no tiene fuerza. Inclusive cuando respira no se contrae adecuadamente. Esa es la eventración diafragmática. No la vayan a confundir con este término abdominal. El concepto es un poquito distinto. Por eso, eventración diafragmática es la debilidad del diafragma, por lo tanto se eleva demasiado. Se presenta más a la izquierda porque en el lado derecho protege un poco el hígado. Las molestias son de tipo respiratorio porque comprime el pulmón. Es, digamos, relativamente fácil hacer el diagnóstico con una radiografía simple, con tomografía, o finalmente hay que recurrir a dar pues, sustancia de contraste para ver que este contenido que hay en la parte superior corresponde a contenido abdominal. Y el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué es lo que se hace? Una aplicatura, se le aplica, ¿Qué es lo que hace? Hagan de cuenta ustedes que cogen una tela que sobra, ¿no es cierto? Una tela que sobra. Entonces, la ponen, la juntan casi recto y hacen que eso que han unido se hacia un costadito, para que el excedente que esté arriba lo echen otra vez sobre el mismo diafragma y de esa manera vaya a reforzar. Lo que interesa es todo lo que excede está hacia arriba, ponen puntos y lo dejan pues rectito. Y el excedente lo ponen sobre la parte central del diafragma y al final de cuentas este diafragma que está un poco debilitado ya no va a tener una capa, sino va a tener 3 capas. Entonces, esa es la aplicatura del diafragma. Acá tiene un pequeño ejemplo de la eventración, pero ojo, al decir eventración, aquí hay diafragma, no está roto el diafragma. Esta eventación puede ser inclusive congénita. Otro concepto es la parálisis del diafragma. En lo que se refiere a la parálisis del diafragma es cuando ha tenido lesión el nervio frénico. Por lo tanto, deja de contraerse ese músculo. Y si un músculo no tiene acción permanente de un nervio, se atrofia. Entonces, este diafragma se va a sobrelevar, pero no puede contraerse. En cambio, la ventración diafragmática sí se contrae el diafragma, aunque sea en pequeña cantidad, pero sí se contrae. ¿Por qué? Porque sí tiene inervación normal. En la parálisis está abolida la función del nervio. Esta función puede ser abolida transitoriamente o definitivamente. Entonces, eso es la parálisis, que puede ser unilateral o bilateral. Obviamente, las parálisis bilaterales, el paciente no sobrevive mucho, pues, porque ¿con qué respira? Ustedes saben que el diafragma es el órgano fundamental de la respiración. Bueno, ¿por qué se produce la parálisis unilateral? Fundamentalmente porque se ha seccionado el frénico, porque ha habido infecciones que han afectado el nervio frénico, un tumor que haya invadido el nervio frénico, y otra de las causas es el trauma en el parto. ¿Cómo sucede eso? Cuando tengan oportunidad, si ya han tenido oportunidad de ver ustedes un parto normal, cuando saca la cabeza la criatura, ¿qué hace la obstetra, el obstetra, la obstetra? Le baja la cabecita hacia abajo y luego la levanta hacia arriba, ¿no? Entonces, ustedes ven que en el lado del cuello, en el lateral del cuello, le ha elongado el cuello hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, ahí puede elongar en demasía el nervio frénico y lo lesiona la mayoría de veces transitoriamente. Y eso causa una parálisis del freno. Ahora, en cuanto a lo que es lesiones del diafragma por trauma, ya pues hay todos los traumas que ustedes quieran,
por estallamiento, al chocarse, digamos, a velocidad en el carro, en una caída de altura, un arma blanca que lo rompa el diafragma, un proyectil, en fin, tantas cosas que ustedes pueden determinar y que va a ocasionar un trauma en el diafragma, que puede ser abierto o cerrado. Abierto si hay solución de continuidad de la pared y cerrado si no hay solución de continuidad de la pared. Hecho el diagnóstico, el tratamiento fundamentalmente es quirúrgico. Y acá como añadidura tengo una que había agenesia del diafragma derecho. Vean ustedes el diafragma bien elevado en el emitor derecho, el contenido del colon también bien elevado. Este es un caso especial en la que fue de nuestro caso que detectamos en una persona que ya tenía 35 años. Si ustedes ven acá en este lado, tenía 35 años y se hizo el diagnóstico por tomografía y lo que se tuvo que hacer es poner una prótesis a este nivel que simule la parte del diafragma. Obviamente la prótesis no tiene función, pero ayuda a que, al no tener función, ayuda a que no invada pues, el contenido abdominal tórax y con los músculos accesorios pueda respirar y mejorar la sintomatología. Bueno, todas estas son imágenes de este mismo paciente. Ahora, acá esta imagen más bien, vean ustedes, en esta parte inferior encontramos que hay hígado, para que quede, como demostración de que no solamente por la presencia del hígado se defienda el diafragma y no pueda haber ahí laceraciones del diafragma. A pesar del hígado, puede haber en el lado derecho también. Obviamente es más frecuente en el lado izquierdo, pero también puede haber en el lado derecho. Este es un caso nuestro que nosotros operamos por un accidente. Se rompió el diafragma y acá se le ha suturado y ha quedado solucionado el problema. Y finalmente, como todo tejido, el diafragma puede tener tumores benignos y tumores malignos. De todas las estirpes. ¿Por qué? Porque en el diafragma hay nervios, vasos, hay linfáticos, hay músculo, hay tejido adiposo, tejido fibroso. Entonces podemos tener tumoraciones benignas de un tipo y también tumoraciones malignas de cualquier tipo. Eso es en resumen todo ello. Una pequeña observación, puede existir hidatidosis estrictamente diafragmática. Recuerden ustedes que cuando hablamos de hidatidosis dijimos que si logra vencer el segundo filtro, el filtro pulmonar, se va a ir a cualquier lugar de la economía. Entonces puede venir un quiste, un huevecillo, un huevecillo y va a desarrollar un quiste a nivel del diafragma, puramente del diafragma. No porque sea un quiste pulmonar, no porque sea un quiste abdominal, sino un quiste netamente del diafragma. Entonces, estas son las cosas que hay que tener presente. En líneas generales, pues, los tumores benignos y malignos por cualquier naturaleza pueden estar ahí. Y finalmente, el signo de Chilaiditi es una añadidura nada más. Se llama signo de Chilaiditi a la interposición del colon entre el hígado y el diafragma derecho y que una radiografía simple hace que no se vea pues el diafragma, porque está metido ahí el colon. Entonces, oye, perdón, no se vea el hígado. Hace que no se vea el hígado. Oye, ¿dónde está el hígado? No, ahí está metido el colon. Esas son cosas raras, pero que no son anormales, por decir así. Ese es el signo de Chilaiditi. Y acá tienen un ejemplo. Una radiografía de tórax, ven ustedes, en el lado izquierdo está pues la cámara gástrica y en el lado derecho contenido del colon, el diafragma está presente, no está roto. ¿Pero dónde está el hígado? No se le ve. Este es el famoso signo de Chilaiditi. Bueno, con ello hemos concluido esta parte de la clase, nos hemos pasado. Si hubiese alguna pregunta.